El neoplatonismo es una corriente filosófica que retoma y profundiza el pensamiento de Platón, proponiendo que todo lo existente emana de un principio supremo llamado el Uno. Este trabajo presenta sus ideas principales, como la emanación, el alma y su retorno, y analiza su influencia en la filosofía, la ética y la religión. El neoplatonismo es un conjunto de doctrinas y escuelas inspiradas en el platonismo, que se describen como de naturaleza mística y que se basan en un principio espiritual, de donde emana el mundo material. En este sentido es considerado la última expresión mística del pensamiento pagano antiguo. Desde el punto de vista histórico, el neoplatonismo como doctrina se inicia hacia el año 200, contando con su Plotino como principal representante y finalizó en el año 529, año en el que se declaró el cierre de la Academia Platónica por parte del emperador Justiniano. Sin embargo, su proyección no termina ahí, sino que expande en la Edad Media, cuando sus ideas son estudiadas y discutidas por tanto pensadores judíos como cristianos, esmáticos e inclusive por algunos autores del Renacimiento como Marsilio Ficino, 1433 y 1492, y Pico de la Mirandola, 1463 y 1494. Para continuar les diremos el fundamento filosófico del neoplatonismo. 1. El uno, o lo absoluto. 2. Emanación, no creación. 3. El alma y el retorno. 4. La materia. El uno como lo absoluto en el neoplatonismo. Primero, el uno como absoluto puro e incondicionado. En un texto de Wikipedia se señala que lo absoluto es lo que es por sí mismo, desligado de otra cosa, lo incondicionado. Esta definición encaja perfectamente con la concepción de el uno en el neoplatonismo de Plotino, quien describe a el uno como la fuente originaria de toda la realidad, sin depender de nada externo. No deriva su existencia de otro ser ni comparte su esencia con nada más. Es en sí mismo y por sí mismo. Todo lo que es bello, todo lo que participa del ser, procede del uno. Plotino, por tanto, el uno no tiene causas ni relaciones que lo condicionen. Es la causa de todo, pero no es causado por nada. 2. Lo absoluto se opone a lo relativo y lo dependiente. La diferencia entre lo absoluto y lo relativo o dependiente es que en esta línea Plotino coincide una jerarquía ontológica donde solo el uno es completamente absoluto. Todo lo demás, el intelecto, el alma, el mundo sensible, emana de él, es decir, depende ontológicamente de su existencia. Esto no significa que el uno actúe como una causa eficiente, como en Aristóteles, sino que todo fluye de él, sin que él se vea afectado. 3. Lo absoluto como límite del pensamiento filosófico. En nuestra investigación se mencionan 3 formas de negar el absoluto, todas desde posiciones modernas frente a estas críticas. El neoplatonismo no intenta definir el uno racionalmente, sino que reconoce los límites del lenguaje y del pensamiento humano. Así asume una postura filosófica radicalmente distinta. En lugar de explicar lo absoluto, se dirige hacia él por vía del silencio, la contemplación y el ascenso del alma. La emanación como estructura del cosmos en el neoplatonismo. Primero, la emanación, un origen sin pérdida ni diversión. La emanación se refiere a un proceso mediante el cual algo se origina o se desprende de una fuente primordial. En el neoplatonismo de Plotino, esta fuente es el uno, la realidad suprema y absoluta. Lo que es fundamental de este proceso es que uno no crea ni produce por voluntad, como ocurre en las relaciones feístas, sino que emana naturalmente como el sol, emana luz o el fuego, calor, sin divertirse, sin desgastarse, sin disminuirse. El uno permanece perfecto e inminatable, aunque desde el ser toda la cadena del ser. Segundo, un proceso jerárquico y descendente. Se puede describir que la emanación es un proceso descendente en el que la realidad superior se despliega en niveles inferiores de existencia.
Esta es exactamente la estructura propuesta por Plotino. El 1. El intelecto nous primero. La primera manifestación del uno contiene las ideas eternas. Segundo, el alma del mundo, principio de vida universal, intermediario entre lo inteligible y lo sensible. Tercero, almas individuales. Cada ser humano posee un alma que desciende de la del mundo. Cuarto, el mundo material, el nivel más bajo, sombra o reflejo del ser. Cada nivel conserva algo del anterior, pero con menor perfección y plenitud. El alma y el retorno en el neoplatonismo. El alma, origen divino y doble orientación. El alma no es autónoma ni cerrada en sí misma, sino una realidad intermedia entre dos mundos, lo inteligible y lo sensible. Esto significa que el alma humana posee una doble dirección. Una parte se orienta hacia lo eterno y divino, mientras que la otra se ve atraída por lo cambiante y corporal. Esta doble orientación explica por qué el alma puede descender pero también puede retornar. Plotino afirma que el alma proviene del uno, pasando por el nous y el alma del mundo, lo que sitúa dentro de una estructura jerárquica de emanaciones. El alma humana participa de esta estructura y por eso no le es ajena la divinidad. 2. La caída del alma, dispersión y olvido. Podemos explicar que al encarnarse, el alma desciende al mundo sensible y se dispersa en la multiplicidad del cuerpo, los placeres y las pasiones. Este descenso no es un castigo, sino una consecuencia del ejercicio de su libertad y su contacto con lo inferior. Sin embargo, el alma no pierde del todo su vínculo con el uno. Conserva en su interior el recuerdo de su procedencia divina. Este recuerdo, que se le llama como anamnesis, es la clave que posibilita el retorno. El alma sabe en lo más profundo que no pertenece al mundo sensible. La materia como reflejo imperfecto en el neoplatonismo. La materia, concepto fundamental en filosofía. Como indica el texto, en la historia del pensamiento, la materia ha sido vista como la sustancia primaria de los cuerpos y entidades físicas. Desde los presocráticos hasta la física moderna, se ha interpretado como algo tangible, transformable y constitutivo del mundo observable. Sin embargo, el neoplatonismo introduce una perspectiva radicalmente distinta que subordina la materia a un plano más elevado, el mundo inteligible del cual la materia no es causa sino reflejo o sombra. La materia como sombra o reflejo. En Wikipedia se menciona que la materia está relacionada con la realidad física, pero ha sido objeto de debates sobre su relación con la mente, la conciencia y la realidad misma. El neoplatonismo al respecto sostiene que la materia no tiene entidad propia, sino que existe como reflejo de la forma superior. Platónico, la compra de su sombra o imagen degradada no tiene plenitud por sí misma, solo recibe forma cuando el alma divina la ordena. Es pasiva, sin capacidad de generar ser por necesario. Para que el alma encarnara cumple su proceso, así como un espejo no tiene luz propia, pero refleja la luz del otro, de la materia, no tiene su pleno, pero refleja vagante el orden del intelecto. Unidad y jerarquía del cosmos en el neoplatonismo. El cosmos como unidad originada en el uno. El neoplatonismo parte de un principio central: todo lo que existe proviene del uno, en realidad suprema, simple e inefable, que está más allá del ser, el pensamiento y el lenguaje. Según el texto, este uno es la fuente misma de toda la existencia, y de él emana todo lo real en un proceso descendente, no por voluntad, sino por necesidad ontológica. Esto implica que la realidad entera no es caótica ni discontinua, sino que está organizada según un principio unificador. 2. La jerarquía como expresión de la unidad.
Desde el uno, la realidad enama en niveles cada vez menos perfectos, pero sin romper su unidad. El uno como origen absoluto, el intelecto o el nous, que es el ámbito de las ideas eternas, el alma del mundo, que es como el principio de la vida y movimiento, las almas individuales, el mundo material, que es el nivel más bajo. Este orden no solo es cosmológico, sino ontológico. El ser no es igual en todos los niveles y hay grados de realidad. Cuanto más cerca está un ente del uno, más real, más pleno y más perfecto es. La jerarquía no es un fragmento, sino una forma de expresar cómo la unidad se despliega sin dejar de ser una visión holística, ordenada y trascendente del mundo. Según la investigación, el universo constituye una unidad orgánica y viva. Esto implica que el neoplatonismo propone una visión holística donde todo está interconectado, todo tiene sentido dentro de un orden cósmico, todo lo existente participa, aunque sea de manera lejana del uno. El cosmos no es una colección de cosas, sino un sistema jerárquico orientado hacia lo divino. Representantes del neoplatonismo. 1. Plotino. En este caso vamos a hablar de este personaje, que es Plotino. Él vivió desde el año 205 hasta 270 después de Cristo. El fundador del neoplatonismo, pensamiento central, Plotino es el creador del neoplatonismo. Para él, toda la realidad emana de una fuente suprema llamada el uno, que es absolutamente trascendente, inefable e indivisible. Estructura la realidad según Plotino, la jerarquía ontológica, el uno, principio absoluto, el intelecto nous, el mundo de las ideas platónicas, el alma, que es como el psique, que es el principio de vida y mediadora entre el mundo inteligible y el mundo sensible. El mundo sensible, una imagen imperfecta de lo superior, el retorno del alma. Plotino creía que el alma humana debe liberarse de la materia a través de la contemplación y la filosofía para regresar al uno. Segundo, Porfirio, 232 hasta el 305 después de Cristo. El sistematizador discípulo de Plotino, Porfirio, fue quien recopiló y organizó sus enseñanzas en las Eneadas. Fue un gran difusor del neoplatonismo. Aportes claves. Dio una dimensión más práctica y ética al neoplatonismo. Defendió el vegetarianismo, la pureza moral y la vida ascética como medios para elevar el alma. Enfatizó el papel de la filosofía como purificación del alma. Tenía una relación con la religión. Porfirio rechazaba la magia y los rituales supersticiosos. Creía que el alma asciende por medios del conocimiento, no por medios teúrgicos, o sea, mágicos. El teurgo, discípulo indirecto de Porfirio, pero discrepó profundamente con él en temas religiosos. Aportes principales. Reintrodujo los rituales religiosos y la teurgia, que eran prácticas mágicas y ceremoniales, como medio para alcanzar lo divino. Afirmaba que el intelecto humano no puede por sí solo retornar el uno, sino que necesita del auxilio de los dioses. Visión del cosmos. Aceptó la jerarquía politiniana, pero añadió niveles intermedios de seres divinos como dálmones, ángeles y dioses. La teurgia ayuda a conectar con estas entidades y facilita el ascenso del alma. 4. Ploclo, 412-485 después de Cristo. El gran sistemático final, último gran filósofo neoplatónico de la antigüedad, aporte destacado. Elaboró una cinemática y altamente compleja visión del cosmos, integrando ideas de Platón, Aristóteles, plotismo, jámblico y la relación genética. Reforzó la idea de una estructura jerárquica del universo y desarrolló una cosmología llena de intermediarios divinos. Combinó la filosofía con la tecnología y la teurgia. Creía que todo emana del uno en múltiples niveles.
El alma puede retornar a su origen divino mediante la contemplación filosófica, la oración y los ritos sagrados. Aportes del neoplatonismo en la filosofía. Metafísica. Emanación jerárquica del ser, el uno como principio absoluto. El neoplatonismo enseña que todo lo que existe emana del uno, una realidad suprema e inefable. Esta emanación se da en niveles jerárquicos. Primero el intelecto, luego el alma, el mundo y por último el mundo material. Cada nivel es menos perfecto que el anterior, pero todos están unidos por el mismo origen. Historia de la filosofía. Puente entre mundo clásico y medieval. Renacimiento neoplatónico. El neoplatonismo preservó la herencia de Platón y la adaptó a nuevas visiones espirituales. Fue clave en la transición entre la filosofía griega y la cristiana medieval y resurgió con fuerza en el Renacimiento, especialmente en Florencia con Marsilio Ficino. Epistemología, el conocimiento como proceso ascendente, intuición intelectual. Para los neoplatónicos, conocer no es solo razonar, sino elevar el alma desde lo sensible hacia lo inteligible. El conocimiento verdadero culmina en la intuición intelectual o mística, más allá del pensamiento racional, donde el alma se une al uno. Para concluir toda nuestra investigación, podemos decir que el neoplatonismo representa una de las síntesis más profundas entre la filosofía, la espiritualidad y la metafísica en la historia del pensamiento occidental. A través de la figura del uno como principio supremo, la doctrina de la emanación, la visión del alma como realidad intermedia y el camino del retorno espiritual, esta corriente no solo retoma el legado de Platón, sino que lo eleva a una dimensión mística y jerárquica del cosmos. Sus aportes influenciaron no solo a filósofos antiguos, sino también a pensadores cristianos islámicos y renacentistas. Comprender el neoplatonismo no es solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a reflexionar sobre el origen, el sentido y el destino del alma humana. Por eso, estudiar esta filosofía nos permite valorar su impacto duradero en la ética, la religión, la epistemología y la metafísica hasta nuestros días.